Hola amigos de YouTube, en el día de hoy vamos a ver un tema bastante popular en física, que es sistemas de fuerzas, ¿sí? Antes que nada vamos a aclarar el concepto de sistemas de fuerzas. ¿Qué es un sistema de fuerzas? Bueno, básicamente un sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas. A partir de dos ya se considera un sistema de fuerzas, ¿sí? El objetivo principal de los sistemas de fuerzas es encontrar a la resultante. ¿Quién es la resultante? Es una fuerza que individualmente ejerce el mismo efecto que todas las demás juntas, ¿sí? Por eso se hace muy importante encontrar esa resultante, ya que sería mucho más fácil ver una que ver un montón de fuerzas dando vueltas, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los sistemas de fuerzas más conocidos? Es decir, todos, porque otro no hay. Bueno, por un lado tenemos a los sistemas de fuerzas colineales, ¿sí? Son aquellos que trabajan sobre la misma recta de acción, ¿correcto? Sobre la misma línea, para decirlo más fácilmente o vulgarmente. Después tenemos los sistemas de fuerzas paralelas. Estos sistemas de fuerzas pueden ser las dos para el mismo sentido o de sentido contrario. Y después tenemos los sistemas de fuerzas concurrentes, es decir, que son aquellas fuerzas que se van a cruzar en algún punto, ¿sí? Ya que no son ni paralelas ni colineales, ¿sí? Vamos a empezar con las colineales, ¿sí? Bueno, acá tenemos vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos. Acá tenemos dos fuerzas que trabajan hacia el mismo sentido, hacia la derecha en este caso, ¿sí? La F1 y la F2, ¿sí? Si van para el mismo sentido, bueno, la resultante va a ser muy fácil de sacar. Simplemente va a ser la suma de ellas. Por ejemplo, tenemos la F1 que vale 5. No importa la unidad de fuerza, puede ser newton, kilogramo, fuerza, no es el caso este. 5 y la F2 vale 3. Así que 3 más 5 es 8. Es muy sencillo, ¿sí? Fíjense, abajo se representa en un color negro más oscuro y más, digamos, más grueso a la resultante. Por otro lado tenemos el sistema de fuerzas colineales que trabaja en sentido opuesto. Un ejemplo de esto sería la cinchada. ¿Vieron ese juego donde algunos tiran para un lado, otros tiran para el otro? Bueno, sería el caso. En este caso no es suma, es una resta para sacar la resultante, ya que como vemos la F1 está a la derecha y tiene un valor de 10 y la F2 a la izquierda un valor de 4. 10 menos 4 es 6. 6 a la derecha. Fíjense abajo, la flecha más gruesa representa a la R, que va de 0 hasta 6, ¿sí? Bien. Más de colineales no hay porque es algo muy sencillo, ¿sí? ¿Qué sucede si tenemos fuerzas paralelas? Vamos a complicar un poquito más la situación. Como dijimos, las fuerzas paralelas pueden ir al mismo sentido, ¿sí? En este caso tenemos dos vectores que representan a dos fuerzas. ¿Ven las flechas negras que apuntan hacia abajo? Bueno, acá tenemos una de 30 newton y una de 40 newton, ¿sí? Bueno, la resultante va a ser la suma, porque van para el mismo lado. En eso se parece a las colineales. 30 más 40 es 70. La flecha roja, amigos, es la resultante, que vale 70. Pero el tema es, ¿dónde va la resultante? Porque a lo largo de la línea azul de separación, que en este caso es de 10 centímetros entre la F1 y la F2, la resultante podría estar en cualquier punto, pero solamente va a estar en un punto que es el correcto. ¿Cómo sabemos el punto correcto? Bueno, gráficamente es fácil. Lo que se hace es, donde termina la F1, ¿vieron los guiones? Bueno, vamos a trazar la F2, que es la más larga, de 40, ¿lo ven? Y donde termina la F2, trazamos la F1, que se llama F1', que vale lo mismo que la F1, 30. Entonces, lo que hacemos es trazar dos líneas que están en color anaranjado, ¿sí? Donde termina la F1 hasta el extremo donde termina F1' y donde termina la F2 hasta el extremo de F2'. Como verán, se cruzan en un punto, el punto verde. Por ahí es donde pasa la resultante,
que ustedes ya saben que vale 70. Entonces, de esta manera se encuentra el punto de aplicación de la resultante y el módulo. Con eso termina y se resuelve un sistema de fuerzas paralelos que van hacia el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando van en sentido contrario? Bueno, es más complicado. Acá tenemos, por ejemplo, una fuerza F1 de 20 Newton que mira para arriba y una F2 de 80 Newton que mira hacia abajo, ¿sí? Bueno, en este caso, lo que es conveniente hacer es lo siguiente. En el extremo de F2, es decir, donde nace F2, ¿sí?, se traza a F1, que es la más chiquita, mirando hacia el otro lado, es decir, hacia arriba. Y donde nace F1, también se traza F2, pero va a mirar hacia el mismo sentido, no hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, buscamos que las dos vayan al mismo sentido. Y vamos a trazar una línea que une sus extremos, ¿sí?, que sería F2' y F1', ¿sí? Fíjense que esa línea punteada va a cortar en un punto determinado que está un poco alejada, es decir, está fuera de la línea que une F1 con F2, a diferencia del sistema de fuerzas paralelos que va hacia el mismo sentido, donde la resultante queda exactamente entre F1 y F2, no importa en qué punto, pero queda entre las dos. No es el caso de las fuerzas paralelas de distinto sentido. La resultante va a quedar en un punto de aplicación afuera, externo, ¿sí? No está entre F1 y F2. Lo que sí es fácil sacar el módulo, porque si son de sentido contrario, no va a ser una suma, va a ser una resta, como el sistema de fuerzas colineales, ¿sí? En este caso va a ser 80 menos 20 igual a 60 Newton, que, bueno, va a mirar para abajo, ¿sí? Es decir, el sentido lo impone la fuerza mayor, que en este caso es la que mira para abajo de 80 Newton. De esa manera encontramos el punto de aplicación y el módulo. Lo que les quiero aclarar es que estos problemas también se resuelven de modo analítico, no solamente gráfico. En el post que yo escribí, ustedes podrán ver que con la relación de Stevin se puede calcular perfectamente esta distancia 2, ¿sí? Esta distancia 2 se puede calcular perfectamente. Bien, sigamos adelante. Ahora tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. Es el tercer sistema de fuerzas, son aquellas fuerzas que se cruzan en un punto. Acá tenemos, por ejemplo, 2, es el mínimo número, ¿sí? 2, es de 2 en adelante, pero vamos a ver de 2. Acá, como verán, existe un ángulo entre ellas que es un poco menor de 90 grados, pero no interesa. A los efectos, más allá de los números, quiero mostrarles cómo se hace con el método del paralelogramo. Donde termina F1 se traza una paralela a F2, y donde termina F2 se traza una paralela a F1, que es la más vertical. Se van a cruzar en un punto. Bueno, después unimos ese punto de cruce con el origen, el nacimiento de F1 y F2. La flecha roja representa la suma de F1 y F2. Recuerden que esto no es una suma algebraica sencilla. Por ejemplo, si F1 vale 20 y F2 vale 10, la resultante no va a valer 30, ¿sí? Por eso existe este método gráfico. Lo que sí aclaro es que si ustedes tienen los valores de F1 y F2, ¿sí? Por ejemplo, si F2 vale 70 Newton y ustedes trazaron 7 centímetros, la escala que están haciendo es de 10 Newton por centímetro, ¿se entiende? F1 y F2 son datos que les tienen que dar en los ejercicios del profesor. Entonces, si yo sé que en un centímetro hay 10 Newton, cuando yo mida la flecha roja, si me da 10 centímetros, yo sé que va a ser 100 Newton, y ahí saco el valor de la resultante, sabiendo la escala del gráfico. ¿Se entendió? Bien. Se requiere de práctica, pero esa es la idea. Este es otro sistema de fuerzas, o sea, son sistemas de fuerzas concurrentes, pero en vez de usar el método del paralelogramo, se usa el método del polígono, es decir, donde termina una fuerza,
se traza la otra, y donde termina esa se traza la tercera. En este caso hay solamente 3. La resultante va a ser la unión del nacimiento de la primera con la culminación de la última fuerza, ¿sí? La flecha roja representa la resultante. Para este método hay que tener en claro cómo es el movimiento de algunas escuadras. Por ahí, más adelante, si puedo, les voy a mostrar algún ejemplo, pero hay que mantener la dirección de A, de B y de C, porque si se corren, da muy malos ejercicios. Le voy a explicar otro ejemplo. Aquí, como verán, hay varias fuerzas, ¿sí? Pero todas ellas están separadas 90 grados, y eso vamos a ver que es una ventaja. Por ejemplo, fíjense que pasa en horizontal. Tenemos una F1 de 8 newtons, tenemos una F3 de 4 newtons, pero al mirar en sentidos opuestos son colineales entre sí y las podemos restar. Es decir, 8 menos 4 me va a dar 4, ¿sí? Por eso vemos una F1.3 que dice 4 newton, que sería la resultante entre F1 y F3. Mira a la derecha. Lo mismo pasa en el sentido vertical. Entre ellas son colineales, una de 7 newton, F2, y una F4 de 2 newton. 7 menos 2 me da 5. Entonces va a haber una de F2.4 de 5 newton que mira hacia arriba, porque es la que prevalece. Es decir, que de 4 fuerzas ahora tengo solamente 2. ¿Entienden? Una de 4 newton a la derecha y una de 5 newton hacia arriba. Hay 90 grados entre ellas, y si hay 90 grados entre ellas, uno puede sacar la resultante por la relación pitagórica. Es decir, 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, tenemos 25 más 16, y el resultado va a ser la raíz cuadrada de 41, que es de 6,4. Sería newton. Obviamente mantenemos la misma unidad, ¿sí? Es muy sencillo. Por último, vamos a ver este, que es el más complejo. Este es el mismo que yo coloqué en el post de mi sitio www.quimicayalgomás.com en la parte de física. Es un sistema de 3 fuerzas, obviamente concurrente. Cada uno tiene un ángulo con respecto a los ejes, al eje X. Así que en estos casos lo mejor es descomponer a cada fuerza según el eje X y según el eje Y. Lamentablemente son mucho más complicados, más largos, pero no es difícil. Recuerden que la componente X de cada vector es el coseno del ángulo, y la componente Y de cada vector se obtiene con el seno del ángulo, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el vector A, o la fuerza A de 200 newton, la vamos a descomponer en X y nos va a dar A por coseno de 30, es decir, 200 newton, que es el módulo, por el coseno de 30, que es 0,866, me da 173,2 newton, ¿sí? En X, ¿correcto? Bien, en X. Ahora, en X también tengo a la B. Si yo quiero sacar la proyección en X, va a ser 300 newton por el coseno de 45, ¿sí? 300 newton por el coseno de 45, que da 0,707 y da 212,1, pero le pongo negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza B de 300 newton mira hacia la izquierda, puede tener un componente en X negativo. Lo mismo esta, la proyección del vector C es hacia la izquierda en X, va a ser 155 por coseno de 55, ¿sí? Bueno, acá están todos los cálculos, y por último yo sumo todas las componentes en X respetando su signo y me da un valor en X. Lo mismo hago con el Y, pero en vez de coseno uso el seno, ¿sí? Uso el seno. Por ejemplo, 200 newton por seno de 30, ¿sí? Que es 0,5, bueno, me da 100 newtons, ¿sí? Y así con todas. Con el B, que será 300 newton por seno de 45, ¿sí? Que es el segundo. Y con el C, que será 155 newton por seno de 55. Esta vez es negativo. ¿Por qué?
porque el vector C está mirando para abajo, la proyección en Y va a ser negativa, no como los otros dos que son positivas. La cuestión es que voy a tener un total de X y un total de Y, es decir, voy a tener dos fuerzas, una en X y una en Y, y como son dos fuerzas solamente, están separadas 90 grados porque están sobre los ejes X e Y, son ejes ortogonales de 90 grados. Así que aplico una relación pitagórica, ¿sí?, sobre el 127,87, que es el resultado de X, y sobre 126,94, que es el resultado en Y. Háganlo, perdón, 185,16, que es el resultado en Y. Háganlo como tarea y se van a dar cuenta que es 225 Newton el valor de la resultante. Espero que les haya servido. Vayan a mi sitio www.quimicayalgomás.com. Hay mucho material de física. Dejen sus comentarios acá en el canal, suscríbanse, no se queden con las dudas. Bueno, les mando un abrazo y como siempre, éxitos en los exámenes.